en Kiev están pensando en atacar a Irán por su ayuda a Rusia. Este es el blanqueo total para justificar ese uso de los misiles de largo alcance. El escandaloso parlamentario ucraniano Alexei Goncharenko habló de la posibilidad de atacar a Irán por el hecho de que este último supuestamente suministra misiles balísticos a Rusia. Lo que hacía falta, que también metieran a Irán en la ecuación. Entonces sí que se liaba, pero bien. El acuerdo entre Teherán y Moscú fue reportado por los servicios de inteligencia estadounidenses. No tenemos derecho a atacar a Irán. Irán es un aliado de Rusia. Entrega las armas. Israel no es nada tímido. Pega donde quiere y como quiere y no hay problemas. Y por alguna razón no se percibe en Teherán en absoluto. Esto es lo que escribió el diputado de la Rada Suprema en su canal de Telegram. Alexei Goncharenko, parlamentario ucraniano. Alberto. Ahí tenéis la mano del sionismo. Atacar a Irán. No ha dicho Corea del Norte y ya veis que se inventaron el argumento de que China, como le compraba gas a Rusia, pues estaba ayudando en la guerra. Porque no consiguieron probar en ningún momento que China enviara armas. Pero Irán sí las ha enviado. Ahí tenéis la mano del sionismo y la precipitación por extender el conflicto. Porque por el mismo argumento de este señor, obviamente Rusia podría atacar a todos los países que han enviado armas a Ucrania. Están desesperados por ampliar el conflicto y utilizan cualquier argumento, cualquiera. Han utilizado el de Irán para poner sobre la mesa que probablemente van a permitir a Ucrania utilizar los misiles de largo alcance contra Rusia. Fijaos qué argumento más ridículo. Bueno, pues ya te lo están diciendo los propios ucranianos, atendiendo a los intereses sionistas. Sí, claro, extender la guerra. Y ya vemos de dónde va saliendo todo esto. ¿Quién está financiando la política estadounidense actualmente? Que es el sionismo. Y desde luego que toda esa estrategia no puede estar al margen del sionismo. Es imposible. Por eso la están financiando. Hay un refrán, Alberto, que dice: no te acostarás sin saber una cosa más. Creo que lo he dicho bien. Bueno, pues yo hoy me he enterado de lo que significa el principio de pastel de capas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están esperando un pastel sangriento. El coronel Matvichuk, también otro habitual de la magia, evaluó la ofensiva cerca de Kursk. Un día después de los primeros informes alentadores de la región de Kursk sobre el avance de nuestras tropas, se puede afirmar que la situación allí ha cambiado drásticamente. Varios asentamientos y un área con un total de más de 100 kilómetros cuadrados fueron liberados del enemigo. Como dijo el experto militar retirado coronel Anatoly Matvichuk en una entrevista con MK, nuestras unidades comenzaron una operación para desmembrar al enemigo según el principio de un pastel de capas y destruirlo sistemáticamente en el campo de batalla. Bien, yo me he pasado a esta siguiente noticia. Dice: los próximos 3 trozos del pastel en la región de Kursk se verán así. Desde el principio cortaremos el tramo superior para después cruzar la ruta hasta el pueblo. La vía verde será cortada por Lyubimovka y luego se separará hasta la frontera estatal desde Lyubimovka y más abajo hasta la región de Sumy. Bueno, pues este gráfico parece reflejar ese pastel de capas que yo, Alberto, no tenía ni idea de lo que era, sinceramente. Yo tampoco, querido Miguel. Ábrelo, por favor, a ver si se pudiera poner en pantalla completa ese gráfico que tienes ahí. Ahí lo tenemos. Bueno, pues al parecer van haciendo cortes, penetrando en las líneas ucranianas, a modo, pues eso, es efectivamente ir quitando capas del pastel para luego, por lo que dice este experto, intentar llegar hasta Sumy. Los amantes de la táctica militar seguro que estáis disfrutando de ese relato. Nosotros la verdad es que es la primera vez que lo hemos escuchado. De manera, Miguel, que es súper interesante y como bien dices, hoy no nos acostaremos sin saber por lo menos esta cosa más. Muy interesante. Fíjate, bueno, sí. Nos decía hace un ratito Carlos Augusto Echenique: Ucrania es la oportunidad de pruebas de aventuras tipo Hollywood para los estadounidenses. Sin duda, el factor Hollywood seguro que se introducirá en las películas de aquí a unos meses. Empezarán a rodarse, si no se están rodando ya, películas en las que se cuentan hazañas épicas de soldados ucranianos contra los rusos, que ya veréis cómo son muy malos, muy tontos y muy torpes para los estadounidenses, pero eso sí, sobre todo muy malos. Y bueno, pues seguiremos con esa
hegemonía cultural falsa establecida por Hollywood, ya iniciaron el proceso hace más de 80 años, seguro que utilizarán la guerra de Ucrania para continuar con ese proceso. Historia y mito, nos decía hace 6 minutitos, Kursk se ha hecho por orden del Partido Demócrata estadounidense para aguantar hasta las elecciones como elemento propagandístico. Esa es una de las hipótesis, historia y mito. Ahora se ha introducido la posibilidad de que sea Gran Bretaña quien incitara a Zelensky a esa operación. Es muy raro que se lleve a cabo una operación que podría, y de hecho parece que va a derrumbar completamente el frente de Donbass, que era lo importante y era lo que le mantenía a Ucrania dentro de la guerra. Es muy raro que se haya preparado esa operación de Kursk sin el conocimiento, bueno, de hecho, sin la ayuda absoluta de los estadounidenses, que de no estar de acuerdo con esa operación, la habrían de algún modo bloqueado. Habrían anulado esa posibilidad, habrían dicho no, ni se os ocurra entrar en Kursk, no vaya a ser que se nos venga abajo el frente de Donbass, como efectivamente les está pasando. Así es que es posible que, como nos dice Historia y Mito, pues realmente Estados Unidos diera el visto bueno, si es que se les ocurrió a los británicos, que también se les pudo haber ocurrido a los estadounidenses, y han metido la pata hasta el fondo. Pero hasta el fondo, claro, están acostumbrados a luchar contra guerrilleros en alpargatas, así han estado durante los últimos, 30, 40 años, y en cuanto se enfrentan con un ejército como Dios manda, se acabó la película. Y eso que Putin está intentando, dentro de lo posible, salvaguardar el mayor número de vidas rusas posible. Que si no, vamos. Y eso que Ucrania es un país hermano. Que si no, lo de las bombas nucleares de Karaganov, de la manera. Ya lo están diciendo los rusos. Ojo que si nos creáis otros frentes con otros países, no estaremos hablando ya de Ucrania. Ahí no va a haber miramientos, ¿eh? En otros países que no son Ucrania, es decir, no son países hermanos, los rusos ya están advirtiendo que no va a haber miramientos. Ojito, amigos, ojito. De amenaza de colapso. Alemania anunció el desastre de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Krasnogorovka. Y dice lo siguiente el artículo. El analista militar de la publicación alemana Bild, Julian Repke, que ha salido, lo hemos traído a lo largo de los últimos días en el canal, dijo que según los datos, las tropas rusas en la República de Donbass tomaron las aldeas de Karlovka, Galisnovka y la ciudad de Krasnogorovka. Ahora toda la sección central del frente en la región de Donetsk está bajo amenaza de colapso. Repke señaló que el ejército ruso había tomado el control de todo el campo al norte de Krasnogorovka. Añadió que ha comenzado una retirada a gran escala de las tropas ucranianas del caldero semicercado al oeste de la aldea de Nevelskoye. El día anterior, bueno, esto ya son publicaciones anteriores, pero ahí lo veis también, desastre en la zona de Krasnogorovka, Alberto. Otra más, y lo dice un alemán. Sí, para que luego digan que es que somos propaganda y que todo es terrible, lo que se cuenta aquí y todo mentira. En fin, Miguel, seguimos. Bueno, gracias a los casi 9.000 que estamos conectados, vamos a pasar a la siguiente. Vamos con un poco la situación en el frente. Las Fuerzas Armadas rusas están pasando por alto Selidovo y Ukrainsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden evitarlo. .com dijo que a Zelensky no se le permite concluir un acuerdo de paz debido a la victoria de la Federación Rusa. El empresario alemán Kim.com mencionó la razón por la que a Putin no se le permite hacer las paces con Rusia. A Zelensky se le impide hacer las paces, porque eso significa que Rusia ganaría y la candidata presidencial estadounidense Kamala Harris no ganaría las elecciones en ese caso. Seguro. Bueno, la opinión de Kim.com siempre es interesante y muy valiosa, sin duda. Tenemos un comentario de Isadora que nos dice, hablando de Polonia, ¿habéis visto el vídeo de una periodista polaca llevando suministros militares a Ucrania en su furgoneta? Pues no. Gracias, Isadora, por el comentario. No lo hemos visto. A mí, desde luego, no me extrañaría lo más mínimo que a cambio de conseguir información privilegiada que llevarse a la boca, pues hay alguien tan desaprensivo que lleve armas
en su furgoneta a Ucrania. No me extrañaría lo más mínimo. En fin, Valerio Guerra nos dice, Zelensky podría incautarse de los dineros de sus ricos y esparcidos por el mundo, así podría aguantar unos meses más. No, los ucranianos cuando salen de Ucrania traen dinero. Y digo traen porque en España hay muchísimos, muchísimos. Dice Mr. Jadoce, el pueblo español no traicionó al pueblo saharaui, lo hicieron los corruptos en el poder, que son de todo, pues sí, son de todo menos españoles. Ya, pero nosotros los hemos mantenido en el poder. A Juan Carlos, los españoles lo hemos mantenido en el poder. A Felipe González lo mantuvimos en el poder. Y muchos años además. Sí, estamos en lo de siempre. No son los mandatarios, o sea, no son los ciudadanos, son los mandatarios, ya. Pero no. Mira lo de Pedro Sánchez. Lo mantenemos en el poder. Y es el que ha dado la puntilla a Marruecos. Veremos si la ONU acepta esa tesis tan ridícula de Pedro Sánchez. Ojo, ¿eh? Dice, las tropas rusas podrían semicercar Ugledar antes de fin de este mes. Según corresponsales de guerra de ambos bandos, las tropas rusas avanzan activamente en dirección a Ugledar, donde las tropas ucranianas siguen manteniendo posiciones. El semicerco de la ciudad podría lograrse a finales de este mes. Sin embargo, según las fuentes, un asalto directo a la ciudad no es la tarea principal de las fuerzas rusas. De acuerdo con las tácticas actuales, el ejército ucraniano se verá obligado a retirarse bajo la amenaza de un cerco, lo que debería acelerar el proceso de captura de Ugledar. El ejército ruso en este sector del frente sigue la estrategia de expulsar gradualmente al enemigo de posiciones clave sin recurrir a ataques costosos y a gran escala contra las fortificaciones de la ciudad. Bueno, me parece interesante un poco a nivel táctico, Sí, sobre todo. claro. El diputado de la Rada Suprema, Goncharenko, se alegra de la muerte de la mujer de 46 años en Rameskoye, donde un dron de las Fuerzas Armadas ucranianas se estrelló contra una vivienda. Este es su Telegram, Alberto. Pues sí, esa es la miseria. Supongo que viene algún comentario que no podemos descifrar, obviamente, pero vamos. Fijaos lo gratuito y lo bien que quedaría este hombre si en un momento determinado dice, bueno, pues lamentamos la muerte de civiles, intentamos siempre atacar, lo cual es mentira, objetivos militares y, bueno, pues lamentamos la muerte de civiles. Aunque te estés alegrando por dentro. Es que realmente en Ucrania hay pero muy poca masa cerebral en funcionamiento. Muy poca. Fijaos qué fácil es hacer una declaración diciendo, pues hombre, aunque por dentro la estés gozando, no vamos a entrar ahí. Pero públicamente decir, no, pues mira, nuestra intención es siempre atacar objetivos militares, aunque sea falso, y lamentamos la pérdida de vidas civiles. No es nuestro objetivo. Quedas de maravilla. A las pobres señoras que habéis matado no la vais a resucitar. Y al niño de 9 años tampoco lo vais a resucitar. ¿Pero quedáis bien? Pues no. Se alegra de que haya fallecido una mujer de 46 años en el ataque. Ese es el país que está apoyando a Occidente. Porque no estamos hablando de que lo diga un ciudadano descontrolado, que descontrolados hay en todas partes, incluida España. Estamos hablando de un funcionario público, en declaraciones en su canal de Telegram. Pues vosotros diréis, amigos magos, vosotros diréis, esa es la miseria de Ucrania en la guerra. Y no de los chicos que van a morir, sino de quienes están enviando a morir a los chicos que ellos no ven a sus hijos partir al frente porque ya esos mismos diputados de la Rada Suprema han dictado una norma para evitar que las familias que tienen X dinero envíen a sus hijos a morir al frente. Unos auténticos miserables. En fin, Miguel, súper interesante. Bueno, continuamos. Vamos a por las siguientes reacciones. Peskov dijo que los ataques con vehículos aéreos no tripulados ucranianos no pueden considerarse acciones militares. El régimen de Kiev sigue demostrando su esencia, dijo Peskov, respondiendo a una pregunta de los periodistas sobre cómo evaluar el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Kremlin apenas puede evaluar el trabajo de las Fuerzas de Defensa Aérea. Esto debe ser hecho por especialistas. Pues sí. Luego te hablan de terrorismo. No, el terrorismo. Si vosotros sois terroristas.
si estáis enviando drones a lugares civiles, si os estáis alegrando de la muerte de una señora de 46 años, además de haber matado a un niño de 9 años, ¿qué sois? ¿Un país en guerra? Bueno, puede ser que estéis en guerra, pero desde luego no por vuestras acciones se está evidenciando que estáis en guerra. Se evidencia que sois terroristas. Y además igual estáis en guerra. Es que no hay otra forma de verlo. ¿Está llamándole la atención Estados Unidos a Ucrania por lo que está haciendo? ¿Atacar zonas civiles de una manera voluntaria? ¿Premeditada? No lo ha hecho desde que en Maidán comenzó a atacar el Donbass, zonas civiles. 15.000 muertos civiles en Donbass por parte de Ucrania desde el 2014 al 2022. Luego difícilmente lo va a hacer ahora. Los mismos Estados Unidos que luego se llenan la boca de el mundo basado en reglas. Pues sí. Zaharova pronosticó una escalada descontrolada, no es esta noticia, os tenéis que quedar a las siguientes. Pronosticó una escalada descontrolada del conflicto debido al suministro de armas a Kiev. El suministro de armas occidentales a Kiev provocará una escalada incontrolada del conflicto en Ucrania. Así lo afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova. A ellos aparentemente no les importa lo que suceda a Ucrania y a los ucranianos, pero el hecho de que esto esté plagado de una escalada ya descontrolada, aparentemente aún no les llega, ha dicho. Dice que el verdadero significado de la aventura en Kursk de las Fuerzas Armadas de Ucrania es la destrucción de los ucranianos movilizados y pidió a las estructuras internacionales que no ignoren los crímenes de Ucrania contra Rusia y presten atención a las acciones terroristas de Kiev. Anteriormente, Eric Katselina en una reunión, bueno, esto ya no tiene tanta importancia, pero pronostica una escalada descontrolada del conflicto, Alberto. Pues sí, y tiene toda la razón. Porque alguien nos podrá decir en qué ayuda a defenderse a Ucrania la entrega de esos misiles de largo alcance y el permiso para utilizarlos en el interior de Rusia. En nada. Ahora sí que hay que atender a la escalada como el primer objetivo de Estados Unidos con esa continuidad de la guerra de Ucrania. Debieron rendirse ya tras el fracaso en Kursk. Debieron rendirse, nos diréis vosotros con mucha razón, hace 2 años o 3 años. Totalmente de acuerdo. Pero la última ocasión en la que claramente se vio una circunstancia en la que Ucrania se tenía que rendir era en Kursk. Desde entonces, desde incluso antes de entonces, ya reportábamos al día, Miguel nos daba la información de más de 2.000 ucranianos muertos al día, lo cual no cuadraba con esos 500.000 que hace poco menos de un año se hablaba. Atentos ya a lo que se está comentando. Y en aquel momento en Kursk, cuando ya fracasaron en su intento de secuestrar la central nuclear o de sabotearla, y obviamente los rusos, ridículo pensar que iban a desviar tropas de Donbass para Kursk cuando tenían reservistas de sobra para acometer a los atacantes de Kursk, entran en Donbass como cuchillo en la mantequilla. Eso es una rendición. Y si en lugar de una rendición lo que se está proponiendo es complicar más todavía la situación armamentística, es porque claramente lo que se busca inevitablemente es una escalada. Como sea. Cruzad los dedos, amigos españoles. Los hispanoamericanos por ahora estáis al margen. Pero amigos españoles, y si estáis en Europa, lo mismo, porque ya van a calzón quitado. El único plan es llevar a Europa, y además ya de una manera que no es posible contraargumentar de ninguna manera, a Europa contra Rusia. No hay ninguna argumentación. Las noticias que os traemos, la mayoría de ellas proceden de Estados Unidos. Y un poquito de lógica te lleva a saber que claramente ya nada tiene que ver con ganar la guerra de Ucrania, porque no se puede ganar por parte de la OTAN. Luego el único objetivo, provocando a Rusia, es... por cierto, esa provocación a Rusia ya ha comenzado. Y es que hoy un país de la OTAN ya ha realizado un ataque contra Rusia. Luego lo traemos. Es que lo que hoy traía Miguel, a cada cual cosa mejor. Bielorrusia prometió estrangular a Ucrania en caso de ataque. Sí. La decisión del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de reforzar las fronteras meridionales está absolutamente justificada. Y esto lo ha dicho el secretario de Estado del Consejo de Seguridad de la República, Alexander Wolfowitz.
Según en las declaraciones de Occidente y Ucrania de que Minsk ha creado algunos grupos para atacar Ucrania, solo pueden provocar una sonrisa. Al mismo tiempo, comentó, en caso de un ataque contra Bielorrusia estarán en problemas. Dios no quiera que levanten la cabeza. Los estrangularemos inmediatamente. Bueno, pues sí. Es así. Bielorrusia lógicamente va a apoyar a Rusia, pero no va a entrar, no va a provocar Rusia ninguna complicación en el conflicto. Lógicamente le interesa evitar que haya una provocación indirecta. Bielorrusia tiene armas atómicas, armas nucleares rusas. Y por ahora, ya ves, hace un mes que llevan concentradas esas tropas bielorrusas en la frontera ucraniana, en teoría iban a haber atacado ya. No lo han hecho. No, Bielorrusia no se va a implicar en la guerra si no es imprescindible. Veremos qué provocaciones se producen y si eso realmente hace necesario que Bielorrusia entre directamente en el conflicto. Pero por ahora no se están dando. Bueno, y Sergei Shoigu, que dice que el ejército ucraniano tenía la intención de tomar la central nuclear de Kursk. El gobierno de la Federación Rusa deja las cosas muy claras a Kiev y a la OTAN. Los intentos de negociar territorios fracasarán, también ha dicho Sergei Shoigu. Los ataques de Kiev a territorio ruso son considerados como actos terroristas, y luego vamos con el ataque que ha tenido lugar hoy, y no se negociará con terroristas. Pues sí, claro que sí, claro que ese es el objetivo inicial. Luego se puede estar dando vueltas a la rueca, que si el desviar tropas rusas y cosas que sin ningún sentido se están planteando. Solo había un objetivo, porque la guerra estaba perdida ya. Y los avances que está llevando a cabo Rusia en Donbass evidencian que con retirar unos soldados ya Rusia te está arrollando. Mirad las noticias que nos ha traído ahora Miguel. Y de eso era consciente Zelensky. ¿Cómo puede ser que esté hablando Zelensky de negociaciones en octubre, antes de las elecciones estadounidenses? Pues porque están en una situación crítica, absolutamente crítica. La única manera de algún modo dar un golpe de efecto en esa situación crítica es capturar una central nuclear y buscar su intercambio por Zaporilla, que luego explotar acusando a los rusos. O simplemente sabotear la central nuclear de Kursk. Esa es la única razón por la que se produjo ese ataque. Y ahora lo que están haciendo es improvisar. Veremos cómo acaba eso de Kursk. Fijaos, Trump quiere detener el conflicto en Ucrania para salvar a la gente. Si Donald Trump se convierte en presidente de Estados Unidos, promete detener la destrucción de vidas humanas y prometió organizar negociaciones entre Putin y Zelensky. Hablaré con uno, hablaré con otro, lo reuniré, dijo el candidato presidencial estadounidense. Y si quieres comentar algo, y ahora vamos con Kamala Harris. Bueno, pues es importante porque está dando una idea de que efectivamente algo va a pasar. Pero es que realmente con quien se tiene que reunir Putin no es con Zelensky. Y ese comentario de Trump nos debe hacer sospechar que algo no cuadra. Simplemente se trata de dejarle de dar dinero. Punto. Ucrania cae sola. Hubiera caído desde el primer día sin darle dinero y armas. Que es justo lo que prometió Donald Trump. Si tú estableces unas negociaciones entre Putin y Zelensky, abres la puerta a que no lleguen a ningún acuerdo, que muy probablemente no van a llegar, y que continúe la guerra. De manera que Donald Trump con esas declaraciones está cambiando parte de lo que dijo inicialmente. Esto no es lo que él dijo. Conmigo la guerra se acabará en 24 horas. Claro, es Estados Unidos quien está en la guerra. No Ucrania. Ucrania pone los muertos. Está cambiando el discurso, amigos magos. A mí personalmente, cuando me ha comentado la noticia antes Miguel, me ha decepcionado mucho. Mucho. Dice Adolfo Rodríguez, tratando de Putin. Dice, no va a negociar Putin con Zelensky, ya que no lo reconocen como presidente de Ucrania. Claro. Mira, ese argumento que solemos traerlo a veces, que hoy se nos ha olvidado introducirlo con la noticia de Donald Trump, es muy cierto. ¿Cómo vas a sentar tú, Donald Trump, a Zelensky y a Putin? ¿Es un lapsus? Porque Zelensky no es el presidente ucraniano legítimo, con lo cual él no puede negociar. Eventualmente podría hacerlo el presidente de la Rada Suprema, pero no Zelensky. El palco tigre hermano hace una aportación y dice, sigan el dinero,
atención a funcionarios de la Unión Europea, OTAN y países como Alemania o Polonia que son serviles a intereses de los mal llamados americanos. Pues sí, totalmente. O sea, hoy en día, desde que Klaus Schwab ya hace muchos años se enorgullecía de tener en nómina a mandatarios europeos porque los habían formado ellos en su Foro Económico Mundial, sabemos que, y eso estamos hablando de hace 7, 8 años, pues ¿qué no habrá ya después de entonces que lógicamente la estructura se ha ido pudiendo mejorar mucho más? Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo